Desde hace siglos existe un debate dentro de la academia cristiana con respecto a si la predicación es más una ciencia o más un arte. Y se han escrito muchos libros tratando de defender una u otra o incluso las dos posturas al mismo tiempo. Lo que está claro es que, como en cualquier otra disciplina, aún los artistas, entre comillas, necesitan instrucción. Aún los más capaces necesitan capacitación. Así que no importa lo que pensemos acerca de la predicación, si lo consideramos más una ciencia o un arte, reconocemos nuestra necesidad de profundizar en el aprendizaje. Y uno de los consejos más elementales para cualquier estudiante que aspire a predicar en algún momento tiene que ver con no usar una aplicación o una ilustración tan impactante, tan llamativa, que eclipse el punto central, el punto principal o el resto del contenido, de manera que todo el mundo se va pensando en la ilustración o en el ejemplo, pero sin tener presente lo que el texto dice. Eso es lo que uno podría pensar que está sucediendo al leer el pasaje que nos ocupa en esta noche. Uno podría llegar a pensar que Pablo se ha salido del tema, pero más bien sucede justamente lo contrario. Pablo nunca ha estado más en el tema de la unidad y de la humildad de lo que lo está ahora. Y es que este pasaje nos une a todos en un mismo plano, nos humilla y nos coloca a todos, sin excepción, en una misma posición. Porque Cristo termina exaltado y todos los demás de rodillas ante Él. Se trata de un texto tan rico, doctrinalmente hablando, que podemos caer en la trampa de quedarnos en la mera contemplación, en el nivel del análisis, en la esfera del pensamiento. Pero este pasaje tiene una naturaleza eminentemente funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el apóstol nos propone no es teología de salón, de la que se mira pero no se toca. Nada que ver con esto. Justamente lo contrario. Se trata de un llamado a repetir un modelo de vivir. Se trata de una petición a transitar, a caminar por una senda muy bien delimitada, muy bien marcada. La senda de la humildad. Una humildad que encuentra en Cristo a su mejor y a su mayor exponente. Y lo primero que nos encontramos aquí no es otra cosa que la exhortación. Versículo 5, la exhortación. Vamos a leerlo una vez más. Dice así el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El texto dice, haya en vosotros esta actitud. Literalmente, tened la misma actitud. Y en el original se trata de una sola palabra, un solo verbo, el verbo phroneo, el mismo que emplea el apóstol en el versículo 2 cuando dice siendo del mismo sentir. Y en ambos casos, la Biblia de las Américas lo traduce como ser del mismo sentir, y en ambos casos, la Reina Valera del 60 lo traduce como primero sintiendo lo mismo en el versículo 2 y luego en el versículo 5 haya este sentir. Pero creo que hay una manera más precisa de expresar lo que este verbo significa. Porque Pablo utiliza exactamente la misma expresión que emplea en Colosenses 3, versículo 2. Y sin embargo allí el mandato se traduce como poned la mira. Dice Colosenses 3, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a continuación, en el versículo 2, utiliza esta misma palabra que tenemos aquí en Filipenses 2.5 y dice, poned la mira
o así lo traduce el texto en castellano, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De manera que la idea de este verbo que Pablo emplea aquí no es tanto la de experimentar un sentimiento, sino la de tomar una determinación, una resolución específica, pero meditada, bien madurada, intencional. Otra de las cuestiones que no debemos pasar por alto cuando leemos este versículo 5 de Filipenses 2 es que este verbo al que nos estamos refiriendo se encuentra en un tiempo presente. Y esto nos indica que eso de coincidir en un mismo parecer, eso de apuntar a un mismo lugar, eso de promover la unidad, que es de lo que nos habla este pasaje en su conjunto, no es algo puntual, no es un evento especial, no es como el que toma las uvas en Nochevieja y a lo mejor durante el resto del año no vuelve a comerse una uva. Se trata de algo continuo, algo permanente, algo en lo que debemos insistir continuamente, constantemente. Además, y de nuevo, fijándonos en este verbo, nos damos cuenta de que se encuentra en modo activo. ¿Qué significa esto? Que el que haya o no haya esta actitud de la que nos habla el texto no depende de otros, sino de vosotros, dice Pablo. No es responsabilidad de otros, sino de vosotros, dice Pablo. Cada creyente en esa congregación de Filipos y cada creyente en esta congregación debe ocuparse, debe esforzarse, debe trabajar para mantener una misma actitud. Esto no sucederá solo. Y nosotros, dice el apóstol, los creyentes, somos responsables, cada uno es responsable de trabajar para mantener una misma actitud. ¿Qué actitud? El texto dice, la que hubo, la que estaba en Cristo Jesús. Y la actitud que Pablo señala aquí a los filipenses como esa actitud a perseguir, esa actitud a alcanzar, esa actitud a cultivar, es esa de la que nos ha venido hablando en los versículos anteriores, versículos del 2 al 4 que estudiamos en su momento. Vamos a leerlos de nuevo. Filipenses 2, comenzando en el versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Con estas palabras, el apóstol exhortaba a los creyentes a perseguir la unidad, a promover la unidad, a defender la unidad por medio de una actitud humilde. Pero también por medio del servicio desinteresado a los demás. Ese es el tema sobre el que Pablo ha venido insistiendo desde el inicio de este capítulo 2. Y eso es lo que debería preocuparnos y ocuparnos a los creyentes personalmente y particularmente en el contexto de una congregación local. Vivimos en un momento de la historia profundamente individualista. Esta es la época, podríamos decir, de la peonza. ¿Por qué? Porque todo empieza con uno y gira en torno a uno y termina también con uno. Y ese individualismo afecta, por supuesto, también a la concepción que muchas personas tienen acerca de la Iglesia y de su presencia y de su participación en la Iglesia. Todo empieza con uno y gira en torno a uno y termina con uno. Pero esto no es algo nuevo.
Esto era ya un problema hace casi 2000 años, en una congregación tan vibrante y tan activa y tan apasionada como era la de los filipenses. Porque la tendencia, desde el principio, es a preocuparnos en exceso por nosotros mismos, a mirarnos en exceso a nosotros mismos, a defendernos en exceso a nosotros mismos, a justificarnos en exceso a nosotros mismos. Esto es intrínseco a nuestra condición de ser humanos y la Biblia lo define con un término que es justamente lo contrario a la humildad. Orgullo. Orgullo. El orgullo anida en el corazón del hombre y de la mujer, sin importar género, ni educación, ni condición social, ni experiencias previas. Tú dale la oportunidad y al momento intentará convencerte de toda tu valía, de todo lo que podrías aportar, de todo lo que sabrías dar, pero también de lo necesario que otros reconozcan toda tu valía, que otros reconozcan todo lo que podrías o deberías aportar. Y al mismo tiempo se apresurará también a señalar y a criticar lo que hacen los demás. En palabras del puritano William Gurnall, el orgullo distorsiona nuestro gusto, de modo que no podamos saborear nada que provenga del plato de otro. Esto habría que reflexionarlo, ¿verdad? Nuestra falta de unidad, dice el apóstol aquí en este pasaje de Filipenses 2, es resultado principalmente de nuestra falta de humildad. Es consecuencia de esa semilla de orgullo que germina y florece en cada corazón y que forma parte de nuestra naturaleza. No necesitamos practicarlo, no necesitamos entrenarlo. Y todo lo estropea, todo lo contamina. Y ese todo incluye también la vida de la iglesia. Por eso es preciso que escuchemos esta exhortación, porque si decimos que el orgullo no hay que entrenarlo ni practicarlo, la humildad ha de ser cultivada y entrenada y una y otra vez revisada también. Hemos de ser constantemente recordados de nuestra necesidad de meditar en aquello en lo que todavía podemos crecer, pero también de imitar aquello que debería formar parte de nosotros, para que, como dice el texto, experimentemos un mismo parecer. Y eso nos lleva directamente al segundo elemento que encontramos en este pasaje, y podríamos llamarlo el ejemplo. Lo encontramos en los versículos que vienen a continuación, del 6 particularmente hasta el 8. Vamos a leer simplemente el versículo 5 otra vez y ver hacia dónde nos lleva. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y decimos aquí el ejemplo porque después de señalar que este mismo parecer solamente será posible, solamente se alcanzará si somos y actuamos humildemente, Pablo va a pasar a ofrecernos varios modelos que de una manera o de otra ejemplifican lo que es una actitud humilde. Esa actitud de servicio y entrega desinteresadas que sirven como referencia para los filipenses y para nosotros. Y el capítulo 2 va a hablar de Pablo y de Timoteo y de Epafrodito. Pero antes de llegar ahí, y de manera específica, de manera gloriosa, el apóstol nos propone a la versión original de lo que humildad significa, al modelo ideal, al prototipo al que deben y debemos mirar, al que deben y debemos imitar. Porque el texto nos confirma que si de lo que se trata es de vivir, si de lo que se trata es de encarnar en nuestras vidas esa misma actitud humilde que favorece la unidad, Cristo es el ejemplo supremo a estudiar, pero también a imitar.
Porque nadie como Jesucristo manifiesta en grado superlativo esas virtudes de las cuales ha venido hablando el apóstol Pablo. Nadie como Jesucristo en cuanto a vivir en humildad. Nadie como Jesucristo en cuanto a practicar un servicio desinteresado. Desde hace algunas décadas se ha popularizado la idea de que esta sección, de los versículos 6 al 11, era originalmente un himno cantado entre los primeros cristianos, y que por esta razón fue incluido en el texto como una ilustración. Bueno, esto puede o puede no ser cierto, pero no cambia en nada el carácter autoritativo de lo que está escrito. No resta valor alguno a este pasaje, porque aún en el caso en que se tratase de un himno que hubiera sido compuesto previamente, en el momento en que Dios mueve al autor del texto a incluirlo como parte de ese texto, y éste lo escribe, pasa a ser parte de la palabra inspirada, inerrante, infalible y autoritativa de Dios. Pero aprovecho para mencionar algo a este respecto. Si finalmente estos versículos del 6 al 11 tan conocidos en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, tuvieran su origen en la letra de un himno, no podemos ni debemos pasar por alto la precisión y el detalle doctrinal de cada uno de estos versos. Dicho de otra manera, ya fuese este o cualquiera de los salmos que formaban parte de las canciones que los creyentes de la primera iglesia cantaron, nos damos cuenta de que la iglesia primitiva no cantaba cualquier tontería. No se contentaba con repetir frases sin sentido, ni se dedicaba a proferir tópicos, y permitidme la expresión, pseudorrománticos, que no se sabe si van dirigidos a Dios o a una novia o directamente a un terapeuta. Y si la iglesia primitiva no cantaba tonterías, nosotros tampoco deberíamos cantar tonterías. Si la iglesia primitiva era precisa en lo que respecta a qué elementos formaban parte de sus reuniones, nosotros deberíamos ser precisos en cuanto a qué elementos permitimos y promovemos en nuestras reuniones. Elementos y también personas. ¿Quiénes participan y con qué fin participan? Pero no me quiero salir del texto, porque ya es lo suficientemente rico como para que lidiemos algo más con él. Porque lo que tenemos delante no es otra cosa que la descripción del mayor acto de servicio y humildad que jamás han existido en este mundo. Y es a este mismo acto y a su protagonista a quien Pablo va a proponer como el ejemplo a imitar, si de lo que se trata es de vivir y si de lo que se trata es de encarnar en nuestras vidas esta misma actitud humilde que favorece la unidad dentro de la iglesia. Aunque había habido algunos intentos previos, la primera escalera mecánica se inventó en la ciudad de Nueva York en el año 1896 y se utilizó como medio de transporte en uno de los muelles que allí emplearon. En su momento fue todo un boom, pero realmente resultó bastante precaria y desde entonces la tecnología ha evolucionado mucho. Sin embargo, la escalera más larga del mundo ni es mecánica ni está en Estados Unidos. Se encuentra en la ciudad suiza de Berna y tiene un total de 11.674 escalones. No está abierto al uso del público en general, pero una vez por año se organiza una carrera para ver quién es capaz de superar toda esa distancia en el menor tiempo posible. Este pasaje de Filipenses 2 nos presenta la imagen de una escalera. Una escalera muy distinta a estas que os he mencionado, porque comienza y termina en un mismo lugar, en la gloria. Pero entre medias nos plantea el mayor descenso jamás conocido o imaginado.
Se trata de una escalera con solamente 3 peldaños de bajada, cada cual más severo, más pronunciado que el anterior. Y una rampa de subida que no tiene descansillos, ni parones, ni rellanos. La humillación descrita por Pablo aquí incluye 3 peldaños o 3 etapas. Primer peldaño, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Segundo peldaño, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y si esto no fuera suficiente, tercer y definitivo peldaño, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de este descenso inconcebible y extremo, porque estamos hablando de Dios, esta escalera que conecta el cielo con las profundidades del infierno se torna en una rampa de subida. Una rampa que va a elevar a este Cristo Jesús de lo más bajo a lo más glorioso. Versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No existe realidad más sublime que la que estos versículos nos presentan. Sin embargo, como sucedió con el huerto del Edén, nosotros los hombres somos capaces de estropear aquello que es perfecto. Y somos capaces de torcerlo y deformarlo al punto de hacer de ello algo muy distinto al fin para el cual fue diseñado. Varias de las herejías más abyectas, más perniciosas, más terribles, más blasfemas, han nacido de una mala interpretación precisamente de estos versículos. De manera que no le haríamos ninguna justicia ni ningún favor al texto si pasamos de puntillas y no nos detenemos en lo que el apóstol enuncia específicamente aquí con respecto a Jesucristo. Así que Dios mediante, la próxima vez comenzaremos a analizar con algo más de detalle en qué consiste este ejemplo de humillación de Cristo del que nosotros hemos de tomar ejemplo. Pero baste ahora, como conclusión para hoy, que nos quedemos con esta imagen panorámica de lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. La unidad no es un asunto negociable en la vida de la Iglesia, pero solamente la alcanzaremos en la medida en que dejamos a un lado nuestros propios intereses y nos dediquemos a un mismo propósito que viene dado por la propia palabra de Dios. ¿Cómo lograremos esto? Siguiendo los pasos de nuestro amado Señor y Salvador, y reconociendo que solamente Él es digno de toda adoración. Solamente Él es digno de toda nuestra admiración, pero también de toda nuestra gratitud. Así termina el texto, de manera que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos de terminar nuestro tiempo de meditación, pero tengamos presente cómo de importante resulta para cada uno el que haya en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos una vez más, dándote las gracias por el inmenso regalo de tu Hijo Jesucristo. Cuán asombroso es pensar que el Dios de los cielos descendió a esta tierra, bajando peldaño a peldaño esa escalera
hasta llegar a lo más profundo del infierno, allí donde los muertos residen. Y fue desde allí, desde donde Él predicó a esos espíritus encarcelados y fue llevado de nuevo a la gloria para recuperar visiblemente esa misma gloria que Él había tenido desde el principio. Fue su encarnación la que experimentó eso, porque Él siempre ha sido lo que un día fue, el eterno Dios. Pero por medio de esa humillación logró lo que nosotros no podíamos lograr: acceso directo al trono del gran Rey. Y al mismo tiempo la posibilidad de estar conectados con Dios y con los hijos de Dios. Te pedimos, Padre, que podamos tener presente lo importante que resulta el que mantengamos la unidad entre nosotros y para contigo, humillándonos, reconociendo que hemos de dar lugar al hermano, aun si eso supone quedar nosotros atrás. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas verdades y a dejar de vivir ensimismados como tantas personas en el mundo hoy. Sí, que nos quedemos absortos, pero contigo, con tu gloria, majestad y humildad. Te alabamos, Padre, y pedimos que seamos obedientes en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.